Muy buenas tardes, queridos amigos. Como todos los martes a las 4 de la tarde, les queremos dar la más cordial bienvenida a Next, Negocios Extraordinarios. Los saludamos desde la Ciudad de México. Héctor García Chagoyán. Héctor, ¿cómo estás? Hola René, muy bien, gracias. Espero que tú también estés muy bien y saludos a todos los amigos. Y desde Guadalajara, Jalisco, René Ortega. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y bueno, pues si te parece, iniciamos con la oración, Héctor. Sí, como es costumbre, vamos a iniciar con oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su A su Hijo, Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo contigo Cristo Cristo se se forjó forjó como como hombre. hombre. Oh bienaventurado José, Sí, muéstrate Padre también a nosotros y y guíanos en en el el camino de camino la de la vida. vida. Concédenos gracia, misericordia, valentía y defiéndonos de todo mal. Amén. Pues bueno, amigos, como todos los martes, muy contentos de estar con ustedes. Les queremos recordar que siguen apoyando a Valora Radio con estrellas para poder mantener esta maravillosa obra. Y también les recordamos, como cada semana, que tenemos nuestro canal de YouTube, René Ortega HA, en donde vamos agregando los nuevos programas, particularmente cuando no tengan oportunidad de verlos en vivo o verlos por Facebook o que quieran repasar alguno, pues ahí están todos nuestros programas. Así es que bueno, pues muchas gracias y ojalá si les gustan, pues tengan oportunidad de compartirlos con sus familias, con sus amigos y de suscribirse al canal. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, Héctor. Platícanos. Sí, deben de recordar todos nuestros amigos que la vez pasada, cuando estuvimos hablando del matrimonio, surgió ahí un concepto muy interesante que es el de la parte del egoísmo y la manipulación, René. Decíamos que hay como dos extremos, ¿verdad? El egoísmo donde eh, en el matrimonio la esposa o el esposo se buscan a sí mismos y la generosidad que es la que verdaderamente construye el matrimonio, construye la familia y eventualmente permite que cumpla con sus propias funciones y que los miembros de la familia sean felices. Cuando el egoísmo se lleva al extremo, pues eso se le llama manipulación. Y entonces nos pareció interesante tomar este tema de la manipulación a partir, ya nos comentarás ahora, de una muy interesante conferencia que tuvimos oportunidad de escuchar. Y entonces el día de hoy, no relacionado ya con el matrimonio, sino relacionado con la sociedad y relacionado con la empresa, queremos hablar, amigos, con ustedes sobre la unidad antídoto contra la manipulación. Héctor, ¿qué nos cuentas? Sí, miren, a raíz de todos los demás programas, o en muchos de ellos hemos estado hablando acerca del nihilismo en el cual nos encontramos y del cual habla el Papa, cuando en la sociedad actual no tenemos ninguna referencia y hemos perdido en general la sociedad y la cultura el significado de la vida, entonces nos agrupamos como sociedad, no nos unimos, sino que nos agrupamos. Y entonces cada quien tiene su referencia propia en cuanto a su propio interés, que puede ser un interés en cuanto a, por ejemplo, a manera de comportarse, de reaccionar ante ciertos eventos de la sociedad, pero no existe una unidad. Entonces, en base a esto, se destaca de que la sociedad y nosotros somos más vulnerables a la manipulación, ¿no? ¿Y qué quiere decir manipular? Que manipular viene del término mano, manual, ¿no? Que maneja cosas, objetos, para hacer con ellas lo que queramos, ¿no? Mm. El problema de esto está en que humanamente existe el deseo de también utilizar y abajar a las personas como cosas. Y aquí viene un término que utiliza el Papa Francisco, que es la cosificación, es decir, utilizar a las personas y por lo tanto también queremos nosotros manipularlas. Y entonces las convertimos a los grupos, a las personas como en masa. Cuando nosotros hablamos de masa, no necesariamente hablamos pues, de los grandes conglomerados en los cuales nosotros buscamos influir o utilizarlos para que estén a favor nuestro, sino que inclusive podemos hablar de familia o de pueblo o de una comunidad o un grupo pequeño, pero que cuando los cosificamos estamos utilizándolos como masas, ¿no? Bajándolos de un nivel a un nivel de cosa y tratándolos como una posesión. Ahora,
la manera como se manipula específicamente es a través de la seducción, no a través del convencimiento, no a través de respetar tu inteligencia y tu dignidad, sino seduciéndote y orillándote a que tú, conociendo tus puntos débiles, hagas lo que yo quiero. Y la parte más importante es que el manipulador nos rebaja utilizando nuestro egoísmo, ¿no? Cuando no estamos realmente en nuestra posición como criaturas de Dios y que Él es el que nos cuida y con el cual tenemos, por lo tanto, una dependencia liberadora, entonces el egoísmo es una manera muy fácil a través de la cual nos pueden utilizar para que hagamos lo que ellos quieren. Entonces, ellos para esto utilizan la rivalidad, la difamación, el chisme, ¿no? Como una manera de utilizar nuestro egoísmo en detrimento de los otros. A final de cuentas, todo tipo de manipulación siempre lleva consigo la división, siempre lleva consigo la separación, nunca el interés común, ¿no? Sí, Héctor, y bueno, hemos tenido otros programas en los que hemos hablado, no utilizando la palabra manipulación, pero sí, por ejemplo, en el programa que hicimos sobre el populismo, hablábamos de algunos de estos elementos que has comentado ahora, ¿no? Y entonces el manipulador, que el populista es un manipulador, utiliza esto y entonces podemos escuchar a políticos hablar de que tengo otros datos, por ejemplo, y entonces estas frases, es un término que se llama palabra talismán, es una frase que convence porque seduce, como comentabas. Yo tengo otros datos, es decir, lo que están diciendo los demás es falso, lo que yo estoy diciendo es verdadero, y no muestro una prueba de aquello, sino solamente lo que hago es dividir y lo que hago es desautorizar lo que alguien más esté diciendo, aunque eso que está diciendo otro u otros provenga, sea verdadero porque proviene de algún análisis, de algún estudio, de alguna realidad. Nuestra realidad más grave en ese momento, por supuesto, es el tema de la pandemia. Y entonces cuando alguien habla sobre la pandemia y sobre los objetivamente cosas que están sucediendo, y yo digo, yo tengo otros datos, lo que estoy diciendo, él miente y yo estoy diciendo la verdad, sin ninguna prueba y, como dices, seduciendo. Es decir, yo no tengo autoridad porque estoy defendiendo la verdad, sino tengo autoridad por la posición que tengo, por cómo esos seres humanos convertidos en masas, esos seres humanos que no están pensando, sino que están siendo manipulados, eh, pierden de vista su inteligencia y entonces apoyan en una fe ciega, falsa, no basada en la verdad, en el bien, en el amor, en la belleza, sino basado solamente en una fe ciega al manipulador, Héctor. Otra palabra que se está utilizando mucho, los pobres, ¿no? ¿Quién no puede apoyar el hecho de apoyar a los pobres, trabajar por los pobres? Pues nadie, ¿no? Ujú. Entonces es otro tipo de palabra o término talismán que cautiva, ¿no? Y de alguna manera, pues reduce ya, inmediatamente quita las defensas para razonar efectivamente hasta el fondo qué está entendiendo por pobres y cómo está buscando sacar de la pobreza. Hay algunas cosas que facilitan la manipulación y que creo que es importante destacarlo, porque van, por un lado, desde los grupos mismos cuando dejan de ser creativos, en el sentido de buscar la manera de cómo favorecer el encuentro, favorecer la unidad o la pérdida de ideales, pero también existe el que hemos perdido el descubrirnos como en nuestra condición de criaturas, es decir, que dependemos de Dios, que dependemos de un tú que a través de las otras personas nos constituimos o somos lo que somos gracias a los otros. Y esto puede ver muy claramente cuando dejamos de agradecer o de reconocer el valor que el otro tiene para con nosotros. Va desde dejar de reconocer que gracias a nuestros padres pudimos estudiar una carrera, que gracias a los maestros y a algunos autores podemos tener estos conocimientos que estamos compartiendo, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es resultado de una actitud del egoísmo que ya comentábamos hace un momento, que impide la unidad.
Entonces, todo esto facilita la manipulación. Y finalmente también podríamos hablar de que cuando también tenemos en nosotros una actitud que domina o que prevalece en nosotros por dominar a los otros, esto es lo que ya facilita prácticamente el que seamos víctimas de la manipulación con una sed de poder o de poder ser como dioses, como lo vimos en otro programa, y que también esto nos aísla porque por no identificarnos y estar unidos a Dios, pues nos hace fácilmente sobajados y manipulados con los demás. Héctor, quisiera yo comentar dos cosas. Una, que el contenido de lo que estamos hablando en esta primera parte proviene de una conferencia espectacular del doctor Alfonso López. Si quieren buscarla, amigos, la pueden encontrar en la página de Facebook de Red Familia. Ponen Red Familia y ponen manipulación en el siglo XXI y les va a aparecer. Les recomendamos mucho que la escuchen porque son realmente cosas, además de muy interesantes, son una serie de conceptos que nos ayudan a entender por qué el manipulador gana y, y qué podemos hacer para evitar la manipulación. Todo esto que estás comentando es fundamental porque en realidad está relacionado con el pecado original, ¿no? Y entonces el manipulador se cree un Dios. Que el manipulador no solamente es cuando hablamos de los populistas o cuando hablamos de los políticos, etcétera, etcétera, sino que todos en algún momento llegamos a manipular cuando no convencemos, sino que imponemos. Es correcto. Y entonces, como padre de familia, con nuestros hijos podemos en ciertos momentos manipularlo, ¿no? Sí. En las universidades también los profesores, cuando ponen su cátedra y dan un solo punto de vista y no convencen y no conceden todos los factores para que pueda la gente entender claramente la exposición, pues también están ellos manipulando. Entonces, si te parece, podríamos hablar sobre cuáles son los antídotos para estar precisamente atentos a la manipulación y sobre todo, bueno, pues sobre todo ser libres, ¿no? Porque lo opuesto de la manipulación es la verdadera libertad. Bueno, primero, lo que comenta el autor Alfonso López es acerca de cuidarnos de los términos, ¿no? Sobre todo a través de términos o palabras que por tener un sentido equívoco en la propio término o porque yo no lo entiendo adecuadamente, entonces yo puedo ser manipulado, ¿no? Por ejemplo, cuando yo utilizo el término hacer la cama, ¿no? Pues sí se entiende claramente, pero cuando esto lo utilizamos, por ejemplo, para el término hacer el amor, entonces estamos rebajando algo que es sublime para utilizarlo como una cosa, ¿no? Entonces, algunos de los más grandes manipuladores en ese sentido de masas sostienen, imagínate, sostienen que los estados se mantienen no por los fusiles, sino por el manejo del lenguaje apropiado, ¿no? Precisamente para con ellos manipular o evitarse a sí mismos el ser dominados, René. Están también los términos que se pueden utilizar en otros lugares. Por ejemplo, un niño pequeñito que ya habla y que ha aprendido a manipular a sus padres, cuando no le dan algo le dice, no te quiero. Ese es un ejemplo de esto. Sí, sí. ¿Qué logra el niño con esto? Que el papá reaccione y le dé lo que él quiere, lo está manipulando. En la empresa, cuando se hace una evaluación de desempeño y te dice, no estás cumpliendo con las expectativas, eh, y eso está basado no en las realidades del desempeño de la persona, sino está basado de manera mañosa para, por ejemplo, no incrementar el sueldo. Entonces, no cumplir con las expectativas es uno de estos términos talismanes, manipuladores, que genera en la mente una reacción psicológica que el manipulador está buscando. Claro, el lenguaje se convierte en un arma poderosísima contra la otra persona o las otras personas. Y hoy en día, a través de las redes sociales, se utilizan estos términos una y otra vez. Por ejemplo,
el partido fulanito en el país menganito es el único partido que está a favor de los pobres. Y esa sola mención, aunque no tenga ningún fundamento real, causa esta reacción en aquellos que tienen, en los pobres, en los más desvalidos de la sociedad, crea esta reacción de hay alguien que se preocupa por mí. Aunque 3 o 4 o 5 miembros de mi familia hayan muerto por la pandemia, es esa inserción en la mente de una palabra como un chip, digamos, ¿no? Como un chip que me meten acá, hace que yo vuelva y ahí se explica por qué, a pesar de los hechos, eh, el manipulador o el populista puede mantener un alto nivel de popularidad porque está insertando estas palabras. La segunda parte que habla, o el segundo antídoto, es aprender a pensar y aprender a hacerlo con lucidez y con todo rigor, precisamente para reconocer cómo el uso de este lenguaje y de estos términos o de estas palabras condicionan la forma de embrollar todo y hacer que nosotros pensemos como ellos quieren, ¿no? Y eso explica por qué los gobiernos populistas lo que buscan es un pueblo ignorante. Entre más ignorantes sean, es más fácil de manipular. Pero por otro lado también, los modelos educativos, ya no pensemos en los públicos, sino en los privados, o pensemos en los modelos educativos de algunos países desarrollados, particularmente los países nórdicos, eh, que son países en los que se promueve no la acumulación de conocimientos, sino el ayudar a pensar, tiene los efectos contrarios, ¿no? La persona que sabe pensar podrá identificar estas palabras talismán, podrá encontrar la mentira en lo que está diciendo el manipulador, ¿no? La importancia de aprender a pensar es fundamental. Y ese aprender a pensar, lamentablemente, no está presente en el sistema educativo mexicano. Y como no lo hemos aprendido, muchas veces seguimos el pensamiento y la lógica de los líderes de opinión. Y entonces al final seguimos también siendo manipulados por otras personas, ¿no? Tanto, por ejemplo, a favor de alguien que está pensando mal, como los que están en contra de ellos mismos, porque no somos nosotros. Entonces el punto es que seamos en ese sentido verdaderamente libres para poder reconocer lo que es real, lo que es verdadero, de lo que es oculto y que es manipulador, ¿no? Y entonces nos tragamos el camello, ¿no, Héctor? Nos tragamos Claro, el camello. Lo que dice ese líder de opinión, quien sea, y que nos lo dice hoy en día a través de las redes, me lo como. Y entonces si alguien que me dice algo porque les tengo simpatía o porque hay cosas que me gustan de él en su pensamiento, dice una mentira solamente porque lo dice él, yo me la como y luego la repito, la repito, la repito, la repito. Cuando alguien que por el motivo que sea no le simpatiza el Papa Francisco, aunque sea un católico, dice cosas como sucedió con el tema de los homosexuales en la vida familiar, no en el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, sino un hijo eh, homosexual en una familia que tiene derecho a ser parte de esa familia, se repite y se repite y se convierte en un escándalo horroroso y surge de un manipulador, sí. queriendo o no queriendo, que repite Perjudicar o lo que una y sea. otra cosa y se convierte en una mentira repetida 1000 veces, se convierte en verdad. Y entonces uno empieza a decir cosas que puede ser de buena fe, ¿eh? Que son absolutamente falsas y que dañan, en este caso, dañan a la iglesia, ¿no? Los manipuladores a través de las agencias noticiosas toman cierto discurso tomado fuera de contexto para generalizarlo y tener un efecto como el que tú estabas comentando de las familias con los homosexuales. Y el tercer antídoto que habla el doctor López es aprender a juzgar, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy importante porque poder distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero, lo justo, de lo que no es parte, y esto es una cosa muy importante, tiene que partir del criterio fundamental que es nuestro propio corazón.
Todos hemos sido dotados en nuestro corazón de exigencias fundamentales a través de las cuales buscamos siempre la verdad, buscamos lo justo, buscamos lo verdadero. Algunos lo llaman, y ya dentro del término cristiano, lo llaman precisamente la conciencia, ¿no? Con la cual hemos sido dotados. Bueno, pues a partir de este corazón o esta conciencia, es como debemos ir construyendo los demás principios, guías y criterios de nuestra vida, ¿no? Pero es fundamental que lo hagamos a partir de este corazón porque aquí la pregunta es bien esto, es juzgar lo bueno, o alguien nos lo da o nosotros lo hacemos. Si alguien nos lo da, entonces podemos ser sujetos a una manipulación. Si nosotros nos lo damos a nosotros mismos y lo creamos nosotros, o alguien internamente nos lo da, que el único que puede hacerlo es Dios, ¿no? Entonces, ahí es Correcto. una forma muy importante para poder delatar y descubrir la parte de la manipulación. Héctor, y en algunos de los programas pasados hablábamos del discernimiento ignaciano como una metodología para encontrar la verdad, siempre relacionada con nuestro corazón, nuestra inteligencia, ambas cosas abiertas a Dios, abiertas al Espíritu Santo. Así es, ¿no? Entonces, en ese sentido, la parte de especulación, pero con nuestra propia conciencia, es una parte fundamental para descubrir la parte manipuladora. La siguiente parte de que él habla, pues está relacionado con la comunionalidad, es decir, cómo nosotros a través y gracias al pensamiento cristiano podemos descubrir la fuerza de la presencia de Dios cuando dos personas están buscando creativamente la unidad junto con otros. Y ahí donde dos personas están reunidas, aunque no en nombre de Cristo, pero buscando la unidad de la humanidad, ahí ciertamente el Espíritu Santo también está buscando de una manera creativa el favor de la unidad y sobre todo, pues, el favor de la salvación de las personas. Siempre toda actitud favorable a este ideal de unidad produce necesariamente el crecimiento de las personas, por lo tanto, es algo bueno. Y al rodearnos de personas que tienen y comparten este mismo valor de la unidad, eso es lo que debemos de estar buscando en nuestras propias empresas, con nuestros amigos, con nuestros familiares. La unidad proviene del Espíritu Santo, la división proviene del demonio. La unidad construye, la división destruye. ¿Quién gana con la destrucción, con la división? El demonio. Nos Exacto, ¿no? engaña nuevamente como Adán y Eva, porque lo que hace el demonio es partir esa unidad, es decir, dejarnos de convertir en comunidad para separarnos del resto, como le sucedió a él, ¿no? Cuando él niega a Dios, se separa y se vuelve en el solitario más solitario que puede existir. Eso mismo le pasa a Caín cuando mata a Abel. Se convierte en un solitario y entonces, hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios trino, que es una comunidad. Cuando los hombres pensamos solamente en nosotros mismos y queremos lograr las cosas solamente para mí y no para los demás, lo que estamos haciendo es cortarnos las manos, cortarnos los pies y en el fondo cortarnos las venas y las arterias, porque no es posible, a pesar de que en la superficie hay esta sensación de que yo voy a lograr las cosas, lo único que estoy haciendo es al final atacarme a mí mismo, al manipular a los demás y me daño al final del cuento, me estoy dañando yo a Así mí es. mismo al dejar de ser realista, pensando que ser realista es no considerar a Dios y no considerar a los demás, pues solamente me estoy haciendo el harakiri, ¿no? El perjudicado siempre es no únicamente el manipulado, sino el manipulador, ¿no? Y cuando en las empresas no existe ese sentido de unidad, hay algo mal en la percepción de las personas, hay algo mal en el valor que se le concede al otro y no existe la unidad y por lo tanto, pues va en detrimento de la propia empresa y de los propios miembros que participan en ella, ¿no? Menciona después el doctor López los niveles o grados de libertad.
La libertad más básica y la cual todo el mundo le entiende, pues es la libertad de maniobra en donde físicamente o por oportunidades, pues yo o cualquier persona debemos de disfrutar esa posibilidad de actuar y de trabajar como sea, como se nos sea, como sea posible. Pero el segundo nivel es el de la libertad creativa. Y él menciona para esto un ejemplo que se me hace muy ilustrador. Supongamos nosotros que sabemos cocinar. La libertad básica de permitirnos cocinar, pues podemos mover y utilizar los elementos los alimentos para poder nosotros preparar una comida para nosotros mismos, para nuestros hijos, para quien sea. Pero la libertad creativa ya eleva esto a un nivel mayor. Es cuando utilizo esta comida como un signo para poder hacer a los demás disfrutar o reconocer, por ejemplo, un hecho importante, un triunfo de nuestros hijos o de nuestros amigos, y con esto fortalecer una relación amorosa. Pero podría ser por el qué dirán, ¿no? O por un esquema, un paradigma de los que ya habíamos hablado, o por inclusive por un deber ético, ¿no? Yo hago y cocino porque tengo la obligación, porque son mis hijos y lo tengo que hacer. Pero entonces sí sigue siendo un tipo de libertad creativa, pero falta la parte de la libertad interior, que es la que verdaderamente nos hace más hombres, más humanos y más protagonistas de lo que estamos haciendo. Entonces, el tercer nivel, o sea, la misma comida, ¿no? Que estamos diciendo, ya para donde habla de una libertad interior, es cuando hemos interiorizado que esta atención que tengo con mis hijos a través de una comida, eh, está bajo un convencimiento de que yo lo veo por algo bueno, por atenderlos, por lo que son, ¿no? No por lo que me van a regresar, no por lo que me van a recompensar, sino precisamente por lo que son y por lo que representan para mí, y que esto me encantaría hacerlo y lo hago por un amor hacia ellos y por una unidad y por una caridad todavía mucho mayor. Esto pues tiene un valor mucho mayor que nos hace libres interiormente y con un significado mayor en el mismo gesto de hacer una comida o compartir una comida con los demás, ¿no? Y entonces, Héctor, los porqués, ahora vamos un poquito más a estos conceptos que hemos comentado en otras ocasiones, pero los porqués de una acción son fundamentales. Voy a dar un ejemplo de la empresa. Cuando yo incremento el sueldo a alguien porque me dice que va a renunciar, me acordé ahora de una historia de un amigo que me comentaba que él trabaja en una empresa y una persona clave en la empresa dijo, yo ya me voy, y entonces el dueño le llama al financiero y le dice, cómprale un coche. ¿Qué estaba haciendo? No lo estaba haciendo por amor, lo estaba manipulando. Era alguien de nivel de ingresos bajo. En realidad el coche se convirtió en un problema porque no tenía cómo mantenerlo, ¿no? Es una acción cuando yo le incremento el sueldo a alguien, por ejemplo, como una mujer que se queda viuda y que pierde el ingreso de su esposo y para mantener a sus hijos requiere un ingreso más alto y yo lo hago por amor, un mismo hecho puede ser exactamente la misma cantidad. Tiene dos causas y dos efectos totalmente diferentes en los demás y en mí mismo. Entonces, no existe una unidad en esa compañía. La gente que está trabajando ahí, pues lo hace en primer nivel, es decir, porque tú me das dinero y entonces pues, yo trabajo. Pero ya falta esa parte significativa, ese signo que puede estar dentro de una misión que convierte a las empresas en una compañía, en un acompañamiento por el cual entendemos y comprendemos lo que cada uno aporta y que enriquece fundamentalmente el valor agregado que estamos entregando y por el cual existimos como empresa, ¿no? Y si te parece, vámonos moviendo ahora hacia la solución, ¿no? En el título de nuestro programa, la unidad como antídoto. Eh, es muy importante que estos conceptos, eh, este último nivel de la caridad es fundamental, porque, a ver, los cristianos hoy en día nos hemos quedado muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces un poco en el pasado, ¿no?
Yo lo que busco es convencer a los demás del cristianismo a través de argumentaciones. Muchas veces con un lenguaje distante, un lenguaje ajeno, un lenguaje antiguo para la vida moderna, particularmente si hablamos de los millennials, y hemos hablado ya del postmodernismo y de la posverdad. Cuando yo hago esto, en lugar de lograr lo que quiero, logro exactamente lo contrario. Y entonces, es esta argumentación intelectual, aunque esté muy bien estructurada, no llega al corazón de la persona. Y el Papa Francisco nos dice en Fratelli Tutti que hay que atraer a los demás, no solamente a otros católicos, otros cristianos, sino cualquiera. Y la forma de atraer a los demás es a través del testimonio. Y este testimonio lo que fortalece es la comunidad. Y quisiéramos darles, amigos, un ejemplo de cómo vivimos este proceso en las empresas. El elemento más difícil de lograr eh, no son los aspectos de negocios, no son cómo fortalecer la rentabilidad, cómo lograr crecimiento en ventas, etcétera, sino cómo lograr esta comunionalidad. ¿Por qué? Porque lo que encontramos en las empresas, y que no solamente es en las empresas, sino también en la sociedad, es que hay un resentimiento, porque el del nivel inferior en la estructura de la organización, el más débil, el más pobre, se siente humillado. Y al sentirse humillado, desconfía, decíamos en este programa, desconfía de su jefe, desconfía del director, desconfía del empresario. Entonces, si nosotros queremos lograr la unidad de la empresa, todo empresario lo que busca es la unidad, es decir, que los miembros, que sus colaboradores tengan la misma visión, que adopten la estrategia y que se desempeñen conforme a eso. Hemos dicho en otras ocasiones que casi el 90% de los colaboradores no están comprometidos con su empresa. Sí. Y que el 70% depende de los jefes, es decir, de los líderes, pero entonces ese resentimiento lo que impide es que haya diálogo. Y si no hay diálogo, no puede haber confianza. Perdón, René, Adelante. ese resentimiento es sinónimo también de manipulación, es el resultado de una manipulación que Correcto. puede venir desde la familia, bien sea porque el padre, pues por borracho, por desobligado con sus cosas, ha dejado un resentimiento y que eso se traslada a las empresas, ¿no? Y esto es muy importante distinguirlo porque cuando, sobre todo en México, en el caso de México, existe este resentimiento contra el padre, también nos dificulta comprender la figura de Dios Padre, ¿no? El Dios Padre que nos ama y que nos abraza. Esta figura nos cuesta luego trabajo como mexicanos entenderlo y hay que ser conscientes de esto porque también es una labor que en la parte psicológica, claro, Dios puede todo y con, milagrosamente a través del testimonio de la unidad, precisamente lo que tú estás comentando, y es como se puede atraer a personas que tienen este problema, porque dicen, ¿cómo en este lugar se tratan y se aman entre ellos de tal manera que me han recibido y que me han permitido trabajar aquí sin ponerme las mismas condiciones que en mi familia o que en el barrio todo el mundo me trata, me socava, me manipula y aquí no? Esa es la mejor manera de poderlo hacer. Muy importante lo que dijiste, porque, a ver, eso dificulta entonces a esta persona relacionarse con su jefe, que su jefe es una figura de autoridad, ¿no? Pero al revés también es verdad. Cuando el jefe, cuando el director, gerente o empresario lo que hace es ver hacia abajo, ahora vamos a ver lo que nos dice el Papa Benedicto XVI, y en el fondo está humillando a los demás, o cuando la sociedad en su conjunto, como en México tenemos un grave problema, esto no se va a resolver con elecciones, ni se va a resolver con discursos, se resuelve a partir de la eliminación de las desigualdades, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que ya vimos. Y entonces, no hay confianza,
no hay cooperación, no hay concordia, no hay unidad. Vamos, si les parece, a esta encíclica del Papa Benedicto XVI, estupenda, es una encíclica que nos da la solución sobre este proceso de unificación, eh, que es otra forma de decirle al tema de la comunionalidad, ¿no? Unificación en los distintos comunidades, desde la familia hasta la sociedad en el país, ¿no? Entonces, nos dice el Papa primero que la unificación del hombre con Dios es el sueño originario del hombre. Es una unidad que crea amor. Es decir, la única forma de estar unidos es en el amor, porque esa es la naturaleza con la que Dios nos creó. El que se une al Señor, es decir, con el primero con el que nos tenemos que identificar y unirnos es Dios. Es un espíritu con Él, nos dice San Pablo. Por esa razón, Cristo mismo se define, y esto es una cuestión muy importante. Cristo es, y esta revelación vino al final ya casi en sus días. Al principio, cuando Cristo está con sus apóstoles y está enseñando, no se revela en toda su magnitud como esto. Es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad misma del hombre únicamente se revela a través de esta mirada y de este abrazo y de esta comprensión de la humanidad, precisamente como lo que está buscando ahora las personas, no únicamente a través del discurso, sino fundamentalmente a través de la entrega, y qué mejor entrega que la que hemos visto a través de la cruz, ¿no? Ahora, esta unión donde Jesús nos atrae a todos, tiene que darse en los cristianos de una manera práctica y efectiva, que es a través de la Eucaristía, nos dice el Papa, que representa un ejercicio práctico del amor, eh, pero cuando no nos lleva el participar en la Eucaristía a amar, entonces nos dice el Papa, es una Eucaristía fragmentaria en sí misma, es decir, una Eucaristía que no une. Es gravísimo. O sea, es este Dios que se hace hombre, que se hace uno de nosotros, que se queda con nosotros, y cuando nosotros lo comemos, cuando se hace uno en nosotros y nosotros no nos hacemos uno en él, entonces esto lo que causa es fragmentación en lugar de unidad. Y entonces, lo que nos dice el Papa es que es este mandamiento del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, se convierte de una que parece una exigencia externa, se convierte en una necesidad, eh, donde yo veo a mi prójimo y lo veo como yo quiero ser tratado, y entonces cualquiera que tenga necesidad de mí, mi, mi obligación, no como algo impuesto, sino como un acto de generosidad y de misericordia, como hemos hablado en el pasado, eh, se, me lleva a mí a entregarme a ese prójimo para buscar su bien. Y cuando eso sucede en la práctica, eso sucede no con una persona, sino sucede con los miembros de esas comunidades a las que pertenecemos, como hemos dicho, la familia en primer lugar y la empresa en segundo lugar. Y entonces mi amor se convierte en una actitud que no es genérica y abstracta, ni poco exigente, sino en un compromiso práctico aquí y ahora, nos dice el Papa, Sí, Héctor. sí. En ese sentido, la Eucaristía viene siendo el primer signo, sacramento de unidad con Cristo, que nos lleva necesariamente, como tú dices, bajo este ejercicio de descubrimiento a través de la razón, de cómo también aquel que está unido con Cristo también me hace unirme a Él, ¿no? O sea, si yo estoy con Cristo unido y el otro también está unido a Cristo, la unión que tenemos entre tú y yo es mucho más fuerte que una acción de hermandad entre nosotros. Y por eso
y ya es otra cosa que hemos dicho anteriormente, aquí viene a cuento el asunto de que Cristo precisamente está está también en los demás, en los más pobres y en los más necesitados. Y como una cuestión de sacramento, y esto es una cuestión a que recordarlo muchas veces porque podríamos, y hay muchos cristianos que nos quedamos en el sacramento de la comunión o de la Eucaristía como una manera de unirnos y espiritualmente también identificarnos con los demás, pero es a través de los pobres en donde Cristo está, como también nos unimos y podemos estar en unión con Él. Y es la posibilidad de comprender primero la unidad y el don tan grande que ellos nos ofrecen a nosotros y que Cristo también se ofrece a través de ellos a nosotros para poder comprender lo que es la unión y unirnos también con los demás, ¿no? Y entonces esta comunionalidad que puede tener un carácter humano, sube a un nivel divino. Mm. ¿Eh? Cuando estamos con Cristo, con su presencia real en la Eucaristía y en los sacramentos en general, y nosotros nos unimos a Él, entonces somos hermanos, todos hijos de Dios y, como has comentado tú en otras ocasiones, amigos de Dios, porque Dios ve nuestro destino a través de haberse hecho hombre y morir en la cruz, y nos eleva y nos hace como dioses, que nos parecemos a Dios, porque empezamos a actuar como Dios y lo logramos no por nuestras fuerzas, sino porque nos unimos a Él y nos unimos a los demás en comunión. Y entonces viene esto que dice Héctor, Jesús se identifica con los pobres, con los hambrientos, con los sedientos, con los forasteros, con los desnudos, con los enfermos, con los encarcelados. Es decir, las obras de caridad, las obras de misericordia, donde cualquier necesidad del prójimo la tomo como si fuera mía, y entonces el amor a Dios y el amor al prójimo se funden. Los seres humanos necesitamos clasificar las cosas porque nuestras limitaciones intelectuales no nos permiten hacerlo de otra manera. Tenemos limitaciones en nuestra forma de pensar, pero en realidad el amor a Dios y el amor al prójimo no son dos cosas diferentes. El que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Si en mi vida omito del todo la atención al otro, queriendo ser solo piadoso y cumplir con mis deberes religiosos, se marchita también la relación con Dios. O sea, nos estamos haciendo tontos. Es una especie, Héctor, claro, algunas veces no es consciente, pero cuando yo lo que estoy tratando es de, en mi religiosidad, la convierto en una transacción espiritual con Dios, de yo, mira, yo voy a misa diario, mira, yo rezo el rosario, mira, yo doy a la iglesia, yo, y estoy comprando que me lleve al cielo, estoy realizando una transacción eh, casi mercantil, donde lo que estoy haciendo es creyendo que porque soy piadoso estoy amando, estoy muy equivocado, porque lo que está pasando es que estoy dañando la relación con Dios por no considerar a mis prójimos como hermanos y como a Cristo mismo, como lo acabas de decir. Mira, al final de cuentas, hay dos métodos para poder salvarnos. Un método es el de la autosalvación y el camino que yo creo y me propongo porque digo que este es lo mejor y entonces digo, pues es que yo debo de actuar y decidir a mi gusto, a mi conveniencia, como yo lo veo, o dos, seguir el camino de Cristo, ¿no? Y el camino de Cristo aquí implica, en todo lo que tú estás diciendo, el mirar a los demás, etcétera, etcétera, pero implica una forma muy sencilla que puede sintetizarse en esto. Cuando Él dice, cuando me ves a mí, estás viendo al Padre. Es decir, ser obediente como Cristo, como fue con el Padre, ser obediente nosotros también, haciendo lo que Él hacía. Condición clara para poder seguir más fácilmente el camino de la salvación. Y ese camino de la salvación, claro, pasa por el dolor, pasa por la muerte, por muchas cosas, pero es a través de esta docilidad como fácilmente podemos aquí y ahora, en principio, tener el 100 por 1, que esa es la razón por la cual uno debe seguir un camino. El problema está en que a veces no nos decidimos a seguir el camino
realmente por donde hay que ir, sino que a veces lo seguimos y a veces seguimos lo que nosotros queremos y entonces nos quedamos atascados a la mitad. Y el Papa Héctor, nos comenta en la encíclica que esta comunidad de amor puede suceder solo con el don del Espíritu Santo. Es decir, no es un ejercicio de virtud de mí mismo, de perfeccionamiento de mí mismo, sino es este ser dóciles al Espíritu Santo. Y nos pone el ejemplo de los primeros cristianos, de los apóstoles, donde los torrentes de agua viva, de lo que nos habla San Juan en el Evangelio, por la efusión del Espíritu Santo, manarán de las entrañas de los creyentes. Y entonces se armoniza nuestro corazón con el corazón de Cristo y mueve entonces a sus discípulos a amar a los hermanos como Él los ha amado. Y entonces los creyentes, nos dice el Papa, vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Bueno, esto en realidad está tomado de los Hechos de los Apóstoles. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Y entonces no había diferencia entre ricos y pobres. Y entonces aquí está esta forma práctica que nos habla el Papa de transformarnos en otros Cristos y de llevar el bien común, aunque requiera un sacrificio por parte nuestra, que es lo que hacen los santos. Y entonces dice el Papa, y este es el inicio de la encíclica en la primera página, él dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva, Héctor. Es bellísimo esto porque es la clave del cristianismo. O sea, no es no es una serie de dogmas, no es una serie de revelaciones que algún profeta hay que seguirlo y que debemos de hacer todos los días, etcétera, etcétera, sino que es un acontecimiento. Y cuando estamos hablando de un acontecimiento, es un suceso importante, trascendental, que tuvo históricamente un momento en un lugar, en un aquí, en una hora, en donde modificó y dio la posibilidad para que nosotros nos salváramos. Pero así como fue eso hace 2000 años, esto ha venido desde hace 2000 años transmitiéndose y es hasta ahora a través de las personas o ciertas personas con las cuales se ve más claramente la presencia de Cristo, como yo me veo tocado y me veo sensibilizado para poder ser más claramente seguidor de Cristo y ver a través de esa presencia, a través de su presencia, un discípulo más. Y con esto me da la facilidad de poder, como decías anteriormente, vender todas mis posesiones, no necesariamente hacerlo por quedar pobre, sino vender todo aquello que me ata para seguirlo incondicionalmente y tener el 100 por 1 en esta vida. Héctor, se nos acaba el tiempo, pero entonces el Papa concluye que el anuncio de la palabra de Dios, eh, la celebración de los sacramentos, la liturgia y el servicio a la caridad son tres elementos indispensables en la tarea de la iglesia. Y la tarea de la iglesia somos nosotros, no estamos hablando de los padrecitos, ¿no? Entonces la caridad se convierte en un elemento fundamental. Y hablabas tú del aquí y del ahora. Y el Papa nos recuerda cómo a través de la época moderna se cambian las relaciones entre los hombres. Hemos hablado ya de esto en el pasado. Y entonces el capital y el trabajo se convierten en una cuestión decisiva, donde los medios de producción y el capital se convierten en un nuevo poder. Es decir, que se comienza a manipular a los seres humanos a partir del capital, que es el nuevo poder, y de los medios de producción, que es el nuevo poder, y entonces la manipulación en el mundo actual, que la manipulación proviene entonces del demonio porque es la división y es la cosificación de los demás, se da a través de los medios de producción y del capital como un nuevo poder que lo que hace es humillar y cosificar a los demás sectores.
Entonces, la solución es la verdadera libertad interior que únicamente puede ser obtenida a través de ser un hijo de Dios que sigue fielmente el método de Cristo, no un método que me convenga a mí, sino el método de Cristo, que es abandonarme y ser fieles a su presencia. Y entonces, estas soluciones, hablábamos de lo que nos recomendaba la ONU también hace un par de programas, estas soluciones que dejan fuera lo más importante del ser humano, que es lo que acabas de comentar, que es su imagen y semejanza con Dios, y solamente se van a la parte material, es decir, cuando quiero resolver las necesidades materiales solamente del hombre, esta es una concepción materialista que no resuelve. Es decir, una empresa cristiana, un matrimonio cristiano, una comunidad cristiana, donde no se le ve al hombre como un hijo de Dios hecho para la trascendencia, no está cumpliendo con este mandato del amor a Dios y del amor al prójimo, Héctor. Y son carnadas fáciles de la manipulación, volvemos al término inicial, y que es lo que genera la división, el sufrimiento, la injusticia, muchas de las situaciones que hemos dicho que vivimos en México y en nuestras familias, pues son producto de esta inconsciencia. Entonces, pues sí. Y finalmente, Héctor, hay tres cosas que nos pide el Papa. Ser competentes profesionalmente en lo que hacemos, en el apostolado, en nuestro trabajo, que nuestro trabajo siempre tiene que ser un apostolado, que tiene que ser independiente de las ideologías, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, y que debe ser un amor gratuito. Sí, Es que decir, es la parte de la caridad, ¿no? exactamente, y ver es la misericordia y es el ver a los demás como un don y como un hermano. Y en términos, otra vez, de lo que hemos dicho, es convertir las empresas en compañías, en el caso de las empresas. Así es. Pues amigos, se nos acabó el tiempo otra vez, como siempre. Les queremos agradecer el habernos escuchado el día de hoy, Héctor. Muchas gracias y espero que lo recomienden y manden nuestro programa con sus amigos y los recomienden para que lo escuchen. Muchas gracias, Dios los bendiga. Hasta el próximo martes, si Dios quiere.